Dios le bendiga a todos los hermanos. Les saludo en el grandioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Extiendo un cordial saludo y reciban de mi parte este saludo en el nombre de Jesús. También a los amigos que tienen a bien escucharme y ver estas transmisiones para así escuchar palabra de Dios, también extiendo este cordial saludo para con ellos. Amén. Vamos a comenzar esta enseñanza en el nombre de Jesús, que he llamado Jesús es Dios. Pero vamos a invocar el nombre poderoso de Jesús para que Él sea tomando control de esta enseñanza y sea respaldándonos, y para que todo lo que se hable, haga o suceda en este lugar sea bajo y conforme a su voluntad. Amén. Decimos: soberano Jesús, gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos esta hermosa oportunidad. Gracias, mi Rey amado, y te pido, Dios mío, que tomes control, Dios, que tomes control de mi mente, de mi boca, de mi lengua. Oh Dios, para que me seas tú dando discernimiento de tu palabra, para que seas tú dándome sabiduría. Y Dios, invoco tu nombre, reprendiendo en el nombre de Jesús todo obstáculo que quiera obstaculizar la enseñanza de tu palabra, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias en tu nombre poderoso. Amén. Entonces decíamos, desde el principio Dios nos ha declarado y nos viene enseñando que Él es el único y verdadero Dios. Amén. Y que no existen más deidades, más dioses, deidades o personas divinas, coeternas, coexistentes o iguales o semejantes a Él. Amén. El Señor nos dice en Isaías 46, verso 5 y el verso 9 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Gloria a Dios. Vemos que Él mismo se dio a conocer delante de Israel, delante de su pueblo escogido para sí. Amén. Diciéndoles en el desierto, cuando los sacó de la esclavitud en la que estaban sumidos en Egipto: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Muchos mal llamados eruditos de la palabra al querer darle cavidad o validez a sus doctrinas erróneas tergiversan la palabra Echad e inventan un sinnúmero de explicaciones o argumentos que la palabra Echad no da por significado una unidad única, sino una unidad compuesta. Amén. O sea que la palabra Echad habla de un pluralismo. Pero el mismo Dios Todopoderoso desmiente todas estas lluvias de argumentos errados y nos revela su identidad por medio de los apóstoles. En este caso el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Amén. El apóstol Pablo le escribe a Tito en la carta, en el capítulo 2, verso 10 en adelante, verso 10 hasta el 14. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Más adelante en el texto 13 nos afirma cuál es este Dios Salvador. Amén. Pero sigamos en la lectura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Para salvación a todos los hombres. El verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nos describe de cuál Dios y de cuál Salvador está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo textualmente lo declara, y no solo él, sino también el apóstol Juan en su evangelio. En el capítulo 1, verso 1 al 4 y el verso 10, 11 y 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
En el principio era la palabra, porque Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. Y la palabra era con Dios, o estaba con Dios, porque salió de la boca de Dios. Y la palabra era Dios, porque Dios fue el que habló la palabra. Como lo dice en el Salmo capítulo 33, verso 6. En el Salmo 33, verso 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su palabra. Amén. Por el aliento de su boca. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el verso 3 del libro según San Juan. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este texto es el cumplimiento de la profecía de Dios que le dio al profeta Isaías en el capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque he aquí yo mismo que hablo estaré presente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Esto también le fue revelado al apóstol Pablo y se lo escribió al joven Timoteo en el capítulo 3, verso 16, a la primera carta de Timoteo que le escribió el apóstol Pablo. Dios, indiscutiblemente dice, Dios fue manifestado en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. No entiendo por qué hay personas que según en su opinión se hacen llamar sabios o dicen tener discernimiento de las Escrituras, cuando no han entendido todo esto que es tan claro, gloria a Dios, y entran a debatir las Escrituras. Pero todo esto sucede porque han sido instruidos y guiados por personas con espíritus de engaños, espíritus de error, predicando y enseñando una doctrina de conceptos de hombre. Porque si vemos en la Biblia no encontramos esa doctrina Trinidad ni nada por el estilo. Gloria a Jesús. Que predican conceptos de hombres que se envanecieron en su razonamiento y se hicieron sabios en sus propios conceptos y opiniones. Amén. Como lo dice el Señor en Romanos capítulo 1, verso 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Gloria a Jesús. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fue entenebrecido. Gloria a Jesús. Profesando ser sabios se hicieron necios. No entiendo cómo hay personas que llegan a pensar que la frase Dios es un título de una asociación o un concordato, una concordancia. Y que dicha concordancia está conformada por tres individuos, los cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y a cada uno de estos individuos les dan el calificativo de Dios, o sea, dividiendo a Dios. Y recordemos que la palabra de Dios dice que Él es indivisible, que no se puede dividir. Y según para demostrar sus doctrinas erróneas, doctrinas de fábulas, salidas de una mente distorsionada por conceptos de hombres, sin discernimiento de la palabra de Dios. Gloria a Jesús.
Gloria a Jesús. Y toman los textos de la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, verso 7 en adelante, que dice: porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es aquí donde ellos no han entendido, no han tenido discernimiento, y por no tener discernimiento salen enseñando y predicando una doctrina errónea, porque se hicieron sabios en sus propios conceptos, en sus propias opiniones. Amén. Porque estos tres son unos, porque el Padre es el mismo. Amén. Porque el Padre es el mismo Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Juan 4:24 dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si Dios es espíritu, mi amado amigo, mi amado hermano, y aquel que no acepta que Jesucristo es Dios y es santo, no hay duda que es el Espíritu Santo, porque no existen dos Espíritus Santos que se lleven ese calificativo, dos espíritus que se lleven el calificativo de Espíritu Santo. Amén. El Padre Creador, Espíritu Santo, es el mismo Verbo de Dios, porque es su palabra. Todo lo creó por medio de su palabra, como dice en el Salmos 33, verso 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Gloria a Dios. En la carta o en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. En el mundo estaba, dice el verso 10, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gloria a Jesús. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, queriendo dar por entendido una Trinidad única, salida de una mente entenebrecida, porque no han entendido este texto. Una mente entenebrecida por Dios, porque se hicieron sabios en sus razonamientos y sus propias opiniones, y enseñando lo que el Señor no ha enseñado ni ha dejado escrito en su palabra. Gloria a Jesús. Primera de Juan 5, 9 en adelante dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Amén. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero ¿por qué la vida eterna está en el Hijo de Dios? ¿Por qué la vida eterna está en su Hijo? Gloria a Jesús. ¿No es Dios quien es la vida y es quien da la vida, y no tan solo la vida, sino la vida eterna? El mismo apóstol Juan, en la misma carta, en el capítulo 5 verso 20, nos muestra esa vida eterna y realmente quién es el Hijo de Dios. Amén. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria a Jesús.
No que el Hijo sea otro Dios, como decir en otras palabras, el Dios Hijo. No, Señor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardaos de los ídolos. Amén. Guárdate de adorar e inclinarte delante de los ídolos y dioses falsos, porque haciendo esto perderás tu salvación. Perderás la vida eterna que Dios está brindando a todo aquel que se aparta de la idolatría, del paganismo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 1, verso 23 dice: porque la ira de Dios se revela contra aquellos hombres que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican, con los que las practican. Primera de Juan 5:20, capítulo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque el nombre del Hijo de Dios es el nombre del único y verdadero Dios todopoderoso. Porque Él profetizó por medio del profeta Isaías en el capítulo 52, verso 6, diciendo así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Gloria a Jesús. Nuevamente regresamos a San Juan capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y al no recibirle, comenzaron a creer en doctrinas de demonio, de espíritus de engaño, a creer en conceptos de hombres, en fábulas. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 8. Yo te animo a ti, mi hermano, joven, tú que apenas llegas a los pies de Cristo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Dice en Isaías 45, verso 23: por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto lo dice el único Dios Espíritu, el único Dios Espíritu, creador de todo. Gloria a Jesús. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesús dice de esta manera en Romanos capítulo 14, verso 11? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Porque Él es el mismo que lo anunció antes de tiempo, antes de despojarse de su trono de gloria y de majestad. Aleluya. Y que Él mismo vendría. Dice la carta a los Filipenses, el capítulo 2, verso 6: el cual siendo en forma de hombre, el cual siendo en forma de Dios,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amado amigo, no hay duda, amado hermano, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay duda que tenemos un único y verdadero Dios, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Por eso tenemos que adorarlo, exaltarlo, honrarlo y glorificarlo en todo momento. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El creer y pensar o dividir a nuestro gran Dios todopoderoso en tres personas coeternas, copensantes, es un error y es idolatría. Amén. Es idolatría, porque no estás adorando a un único Dios, sino que te hiciste otros dos dioses más, que el mismo Dios dice: no conozco otro Dios, no conozco otro Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. No entiendo por qué el ser humano se hace sabio, y no tan solo sabio, sino más sabio que Dios. Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo escogí para que creáis, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 43, verso 12 dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Dice el capítulo 44, verso 8: no temáis ni os amedrantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, no conozco ningún otro Dios. Gloria a Jesús. Tenemos un solo único Dios, mi amado hermano, amigo que me escuchas. En el nombre de Jesús te animo a que te metas en oración y le pidas a Dios que te revele el misterio de la piedad, ese que por X y motivo el diablo no quiere que tú entiendas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.